Muy buenas noches a todos. Bienvenidos de nueva cuenta como cada martes a partir de las 10 de la noche a la nueva edición del programa Hazlo Legal. Saludo de su servidor Alex Hernández, compañero y a veces colaborador del Quinto Poder. Agradecimiento tanto a Led como a todo el equipo de esta página y de este blog por darnos el espacio y permitirnos el generar este programa que, como todas las semanas se reitera, tiene la intención de realizar un enfoque más, digamos, común y coloquial a los aspectos jurídicos que invaden la esfera jurídica, la esfera nacional. En fin, retomamos. Un saludo a todos y cada uno de los presentes. Veo a Cassandra, a Irracón, a Braulio Cisneros, Antenita, me parece que aquí está también, José Vázquez, no soy troll, y no sé si existe alguien más, desde luego Alet, que está también en esta transmisión, y todos y cada uno de los que nos acompañen en los matorrales o los que nos estén escuchando ya una vez grabado el programa en horas posteriores. Repito, en el momento en el que deseen realizar alguna aportación, crítica, comentario, opinión o cualquier mención sobre el tema o los temas que estemos tratando, con todo gusto los atenderemos. Un saludo, tocayo Mordred, buenas noches. Efectivamente, el día de hoy vamos a continuar con el tema del juicio de amparo. Lo dejamos una vez concluidas las improcedencias que la jurisprudencia de la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito han determinado, unas de tantas desde luego, y vamos a entrar en tema hablando en particular de otro apartado que va concatenado en algunas veces de la improcedencia. Saludo, perro zombie, buenas noches. Estamos hablando del sobreseimiento. Eso es como vamos a comenzar y vamos a proseguir entonces. Para ya no retrasar más el programa, entramos en materia. El sobreseimiento es una figura bastante recurrente en los juicios de amparo y que aparentemente no se es muy conocida dentro del mundo común, por así decirlo, fuera de lo legal. El sobreseimiento es una figura jurídica que refiere o que da por terminado un juicio de amparo sin resolver el fondo del asunto. ¿A qué voy con esto? Cuando se sobresee una sentencia tiene los efectos de una negativa, por así decirlo, a pesar de que técnicamente no es lo mismo. ¿Qué sucede cuando se sobresee? Que el juicio ya no tiene sentido que se resuelva en su fondo y en su esencia y por lo tanto termina en ese momento. El sobreseimiento se puede dar antes de la sentencia o en la misma sentencia de amparo, ¿ok? Itero, sobreseer no implica que el acto no sea inconstitucional o que sea constitucional, sino que existen diversas circunstancias que impiden que el acto sea analizado en su esencia y en su base, y por lo tanto la sentencia tiene los mismos efectos o efectos similares a lo que fuera una negativa del amparo, ¿ok? Vamos a entender, existe el artículo 74, es decir, el posterior al que habíamos visto de la ley de amparo, es el que refleja las causales de sobreseimiento. Y existen en particular 5 causales del sobreseimiento que son legales, es decir, dentro de la ley de amparo. A saber, la número 1, si el quejoso se desiste expresamente de la demanda, es decir, cuando el promovente, el demandante, vamos a utilizar el término que ya les he dicho y reitero que el término adecuado es quejoso o agraviado, ¿ok? La persona que acciona en el juicio de amparo es el quejoso. Si el quejoso se desiste, es decir, dice ya no quiero proseguir con el juicio de amparo, a esta determinación le va a recaer un sobreseimiento. Mucho ojo, el desistimiento expreso de la demanda de amparo se tiene que hacer no solamente de manera escrita, sino ratificarlo en una comparecencia ante la autoridad judicial por el mismo quejoso, trasladándolo en términos coloquiales. La persona que se desista tiene que enviar un escrito diciéndolo como tal, pero tiene que presentarse posteriormente ante el local del juzgado o tribunal y él mismo firmar que se está desistiendo. ¿Por qué? Pues porque puede haber alguna falsificación de firma y cualquier otra persona promover en su nombre este desistimiento, ¿no? Esto es una causa, es una jurisprudencia y el desistimiento ya ratificado es una causa de sobreseimiento.
¿Ok? Segunda, si el quejoso muere durante el juicio y el acto reclamado afecta solamente su persona. Es decir, por citar un ejemplo, un orden de aprehensión. Si el acto reclamado es la orden de aprehensión y el quejoso muere, pues es intrascendente resolver el fondo porque ya no existe la persona sobre quien recaiga la afectación. Ahí está el caso, por ejemplo, de Florent Cassé. Si hubiera fallecido la mujer, el amparo se hubiera sobreseído, puesto que el acto reclamado era la sentencia del juzgado de procesos penales y ya no existiendo la persona juzgada, pues sería irrelevante, ¿no? Tercera causal. Si en el juicio de amparo apareciera alguna de las improcedencias anteriores, es decir, todas las improcedencias que habíamos tratado, en el momento en el que surgen, originan un sobreseimiento como consecuencia, ¿ok? Después, esta que también es muy muy común, sobre todo en juicios penales, digo aquí se los comento en particular en la praxis, en nuestro trabajo, por lo menos un 40-30% de las demandas de amparo que se promueven en el Distrito Federal, bueno, también en otras entidades, se caen por esta causal de sobreseimiento, la cual es si de las constancias de los autos aparece y demuestra que no existe el acto o no se pruebe la existencia de tal en la audiencia. Es decir, cuando el acto reclamado no existe. ¿Ok? Al no existir el acto reclamado es obvio que no hay nada que estudiar. Por ejemplo, aquí va lo que les comentaba que es muy común. Al hablar de un amparo contra un orden de aprehensión, hay veces que la orden no existe. Entonces la gente cuando promueve amparos, hay veces que está espantada porque ves a la patrulla o a los judiciales cerca de tu casa, o ellos mismos van a amenazarte. Por lo tanto, la gente se suele espantar y acude con un abogado, y entonces el abogado dice, ¿sabes qué? De aquí, entre que son peras y son manzanas, vamos a promover un amparo y vamos a señalar como autoridades ordenadoras, ya hablamos de las autoridades responsables en el primer programa, a todos y cada uno de los jueces penales del Distrito Federal, a los jueces de procesos penales federales, es decir, a jueces de paz también, inclusive del Estado de México. Vaya, yo llegué a tener una demanda que tenía 650 jueces como autoridades responsables, jueces de toda la República. Evidentemente se solicita al juez, esto lo vamos a hablar ahorita más adelante en este mismo programa, pero se solicita al juez que informe si efectivamente existe, y si el juez dice que no existe la orden de aprehensión y el quejoso no tiene manera de probarla, pues desaparece, no existe el acto reclamado, no se probó su existencia y por lo tanto tiende a ser sobreseído, ¿ok? Espero que haya quedado claro, esta es una causal muy común en el mundo del juicio constitucional. Y otra, estamos hablando en amparo directo e indirecto, es decir, en ambos, cuando el acto reclamado sea civil o administrativo, si en cualquier etapa no se ha efectuado ningún acto procesal dentro de 300 días, incluyendo días inhábiles. Esto es una especie de prescripción, pero que en la jerga jurídica se le llama caducidad, ¿ok? ¿Qué implica esto? Si el quejoso, por culpa del quejoso, el juicio de amparo se mantiene detenido sin ninguna actuación durante 300 días consecutivos, pues va a sobreseerse el juicio porque ya no hay elementos para poder seguirlo. Mucho ojo, aquí existen excepciones. Esta causal de sobreseimiento no aplica cuando hablemos en materia penal, cuando el sobreseimiento opera en contra del reo. En materia agraria, cuando hablemos en detrimento de un núcleo de población ejidal o comunal, de ejidatarios o comuneros en particular, y en materia laboral, cuando hablemos en perjuicio del trabajador. Si se dan cuenta, estamos hablando de 3 grupos sociales que se presume, y reitero, se presume, porque en la praxis puede ser distinto, pero se presume que son vulnerables. ¿Ok? Vamos, y por lo tanto mencioné civil o administrativo, por lo general es donde opera este tipo de sobreseimiento. Vamos a citar otro ejemplo. Existen casos donde la notificación es muy complicada. Si el quejoso cita el domicilio de un tercero perjudicado en una demanda de amparo civil y el domicilio no es,
el juez de distrito le ordena al quejoso, ¿sabes qué? Dame otro domicilio porque ahí no lo encontramos. Concede otro, tampoco es. Y el juez lo que ordena es mandar un requerimiento a diversas autoridades federales y locales, llámese IFE, llámese Telmex, llámese Comisión de Aguas, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Relaciones Exteriores. También se le ha mandado al Registro Federal de Electores, o sea, varios entes, al SAT desde luego, en los cuales podría haber registros de las personas que se están buscando para que se presenten domicilios. Mucho ojo y aclaro, esta es una facultad del juez, los jueces son los únicos que tienen facultades para, bajo su más estricto resguardo y criterio, desde luego, y responsabilidad, el que las instancias le concedan datos personales de las personas, ¿ok? Cualquier particular está impedido, desde luego, por la ley de transparencia y porque son datos que se le considera confidenciales. ¿Ok? Es así que, dados esos domicilios, no se ubica la persona, entonces lo que hace el juez de distrito es ordenar que la notificación se mande a hacer por edictos. Un edicto es una publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación y en un par de periódicos de circulación local o nacional, según sea el asunto, pagado a costa del quejoso, a efecto de que se publique la notificación y por lo tanto el juicio pueda seguir. Desgraciadamente aquí en México los edictos son caros. Estamos hablando de alrededor de 35,000 pesos por publicación. Entonces luego, si el quejoso no tiene ese dinero, pues no se puede seguir la notificación y el juicio queda detenido. Al cumplirse los 300 días se sobresee. ¿Ok? Más o menos es un ejemplo. Antes de continuar voy a leer el chat. Un saludo Mike también. Braulio, ya lo reitero. Pregunta Mordred, en el caso de Casé se le otorgó amparo liso y llano. ¿Qué significa eso? Responde el quinto poder que le ampararon por el fondo y la forma, que sin más sale libre. Sí, particularizando el caso, como plantea el LED, o quien esté tras el membrete del quinto poder ahora, efectivamente ese es digamos, la consecuencia del amparo. Hablando más técnico, eso lo vamos a ver en el apartado de las sentencias, pero amparo liso y llano implica que la sentencia no tiene ningún efecto. ¿Ok? Hay dos tipos de sentencias. Me estoy adelantando, pero lo vamos a retomar en su momento. Pero las sentencias pueden ser sentencias lisas y llanas, o pueden ser sentencias para efectos. ¿Qué es una sentencia lisa y llana? Que te concede el amparo tal cual tú lo solicitaste. ¿Ok? Por ejemplo, cuando es un amparo contra un auto de formal prisión. ¿Sabes qué? Como lo que se supone que iban a promover las personas del 1 de diciembre, pero que ya no sucedió por la derogación, por la modificación del artículo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Suponiendo, entonces la gente promueve que esté interna. ¿Sabes qué? Te promuevo amparo para que se caiga este auto de formal prisión, le quiten la eficacia legal, se anule y me dejes libre. Esa es la petición. Un amparo liso y llano, diría el juez, que por cierto, vamos a hacer una precisión, los amparos lisos y llanos son una excepción, por lo general son amparos para efectos. Es muy difícil que te concedan liso y llano, salvo que haya una violación flagrante de la Constitución, como lo que ocurrió en este asunto de Florán Casé, ¿ok? Pero bueno, retomando, en este caso, si fuera un amparo liso y llano, el juez le dice, ¿sabes qué? Tú me pediste salir libre y que se deje sin efecto el auto de formal prisión, te concedo. El auto de plazo no tiene validez y por lo tanto sales libre, sin cortapisas, ¿ok? Y un amparo para efectos es, sí te concedo, pero para algunas cosas. Por ejemplo, ¿sabes qué? Te concedo para que para que el auto de formal prisión que estuvo mal hecho, deje de tener efectos, pero el amparo se da para que caiga ese auto y con plenitud de jurisdicción, es decir, como la autoridad quiera resolver, dicte un nuevo auto de plazo constitucional, subsanando los problemas que hayan encontrado en el juicio de amparo.
Es decir, no tiene el efecto para dejarte libre, sino para que te vuelvan a dictar un nuevo auto de plazo, que puede ser un auto de formal prisión igual, un auto de libertad, ¿ok? Eso me refiero a un amparo para efectos. En el caso del amparo liso y llano se concede sin cortapisas, tal cual se solicitó en la demanda de amparo. Espero que haya quedado claro y vamos a proseguir ya entrando un poquito más en materia. Vamos a hablar un poco de lo que es la competencia en amparo. ¿Qué es competencia? Bueno, la competencia, entiendes, el quien conoce del juicio de amparo, ante quién se va a tramitar. Existen diversos criterios. Trato de meterme en este tipo de temas no para hacerlo tedioso, sino porque la intención del programa va en función de subsanar algunas dudas y que aquellos interesados en los juicios de amparo sepan por lo menos cuestiones generales en este sentido. Por lo tanto, la competencia me parece fundamental. ¿Ok? Retomamos, existen criterios diversos por materia, por territorio y por grado. Me parece que serían los criterios más válidos, digamos. ¿Ok? Vamos a hablar por el criterio, digamos, por materia. En el Poder Judicial de la Federación, y repito, el juicio de amparo es una materia de la Federación, no de los entes locales. Vamos a ver una excepción dentro de las normas del juicio de amparo indirecto, que es la que tiene el artículo 39 de la Ley de Amparo, pero por generalidad, la Federación divide el juicio de amparo en 4 vertientes fundamentales por materia, es decir, penal, civil, laboral y administrativo. ¿Ok? Va hablando de, primeramente, en materia penal, pues bueno, ya no hay mucho que explicar. Materia civil, desde luego estamos hablando de la materia familiar, de la materia civil, del arrendamiento, de cuestiones de entidades civiles. Materia laboral también sobra explicar, ¿no? Y materia administrativa, actos que deriven de juicios y de relaciones administrativas del Estado con los particulares. Esto que voy a mencionar ahora es quizá un criterio bastante, ¿cómo decirlo?, técnico y jurídico, pero si existe algún estudiante o interesado en la materia, uno de los criterios más importantes para definir la competencia, que no es nada fácil, por cierto, es atender a la naturaleza del acto, es decir, de qué tipo de acto estamos hablando. Aquí voy a tratar de retomar un aspecto de teoría del Estado, se le llama a la materia, tanto jurídica como sociológica, en la cual existen ciertas relaciones y ciertos actos de autoridad que atendiendo en 2 criterios, al criterio formal y al criterio material. Van, por ejemplo, antes que nada dice Mike, cuantía cuantía no aplica hablando de criterios de competencia del amparo. Aplica en juicio ordinario, ahí sí, pero en amparo no. Bueno, retomando, existen actos de diversas orígenes emitidos por los 3 poderes federales. Por ejemplo, existen actos cuya naturaleza es formalmente judicial y materialmente judicial. Por ejemplo, la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia es una sentencia que formalmente es judicial. ¿Por qué? Porque lo emite una autoridad del Poder Judicial, y materialmente es judicial. ¿Por qué? Porque una sentencia es una determinación derivada de un juicio, es un acto judicial. Hablando, por ejemplo, de un acto formalmente legislativo y materialmente legislativo, es la aprobación de leyes por el Congreso de la Unión. Por ejemplo, formal porque lo emite en un acto de una entidad del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, y material porque es un acto de emitir leyes, ¿no? Y asimismo también existen actos que son ejecutivos de las 2 maneras. Aquí viene lo interesante. Hay veces que existen actos que son de naturaleza formal de un lado y material de otro. Por ejemplo, la expedición de un reglamento. Mucho ojo, mucha gente tiende a confundir. Un reglamento no es una ley, no tiene las características de una ley
aunque aplica de la misma manera. ¿A qué voy con esto? Un reglamento es un mandamiento emitido por el Poder Ejecutivo, no por el Congreso de la Unión. Por eso se llama reglamento. El reglamento tiene menor capacidad, digamos, y solamente pormenoriza a una ley. Hablando de reglamentos, este acto es formalmente un acto ejecutivo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es el que emite el reglamento y el reglamento es un acto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, formalmente lo hace el presidente y es ejecutivo. Pero materialmente estamos hablando de una determinación que tiende a formar un cuerpo legal. Esto es legislativo, ¿no? Entonces materialmente es otra naturaleza. ¿Qué otro quieren? Otro, por ejemplo, la jurisprudencia. Es un acto formalmente judicial porque lo emite tanto la Suprema Corte como los tribunales colegiados de circuito, que son instancias del Poder Judicial de la Federación, pero materialmente es un acto legislativo porque están emitiendo ley, están formando a una especie de ley que es la jurisprudencia, ¿ok? Y así podemos hablar de una buena cantidad de elementos de esta naturaleza, que van inclusive desde un dictamen que pueda determinar la Cámara de Diputados en un régimen interno, que tendría la esencia de un acto ejecutivo, y así sucesivamente. Espero que haya quedado claro. Regresando al tema importante, a la competencia, es importante entender que en amparo se deriva tanto de la naturaleza formal y material del acto como quién es el emisor, que es lo más importante. Por ejemplo, aquí existe muchas complejidades, no crean que todo es ley segura y es muy fácil, ¿no? Los mismos órganos del Poder Judicial tenemos conflictos competenciales se le llama cuando existen actos reclamados que puedan ser de naturaleza de distintas materias y el tribunal colegiado es el que resuelve como superior jerárquico o la corte en el caso de un conflicto entre dos tribunales colegiados. Por ejemplo, cuando estemos hablando de un traslado de un reclusorio a otro, en cualquier lógica todos podríamos entender que este es un acto penal, porque estamos hablando de una cuestión penitenciaria. Pero aquí hay que hacer una precisión. Interesados en la abogacía o en cuestiones de esta naturaleza, todas las cuestiones en materia penitenciaria son de responsabilidad de amparo administrativo, no de amparo penal. ¿Por qué? Porque aquí vamos a atender a quién está resolviendo. La autoridad administrativa, es decir, en materia federal, el órgano de preventivo y desconcentrado prevención y readaptación social, la dirección de sanciones penales de los distintos estados de la República, el director de un reclusorio, de la Comisión de Honor, de los reglamentos del Comité Técnico Interdisciplinario, todos los que quieran saber de los reclusorios y de los centros de reinserción social, son autoridades administrativas, no judiciales. Por lo tanto, sus determinaciones son 100% administrativas y se combaten en amparo administrativo. ¿Ok? Y retoma, bueno, entonces, ese sería un problema. La Corte ha señalado, por citar un ejemplo, que vamos a diferenciar el momento procesal de cada determinación, porque también existen determinaciones dentro de los penales que son de competencia de amparo penal. Por ejemplo, cuando por mandato del juez se ordena que el interno sea trasladado a otro lugar para para enfrentar ciertos procesos. Aquí hablamos de un acto penal. ¿Por qué? Porque lo está emitiendo el juez. ¿Ok? Pero, para no irnos a complicar la vida, vamos a simplificarlo de esta manera, y es una fórmula muy sencilla. Si el acto, la persona de la que se está doliendo del acto, el quejoso, su juicio ya fue sentenciado, ya se acabó el juicio, es administrativo. Si el asunto del que se duele el quejoso sigue bajo proceso, es un asunto penal, ¿ok? Pero de este tipo de problemas enfrentamos cuestiones también de controversia entre los civiles y los laborales, entre los civiles y los administrativos,
y cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, pues a eso se refiere la materia, vaya, el criterio de competencia en razón de materia. Espero que haya quedado claro. Reitero, 4 materias: penal, civil, laboral y administrativo. Una acotación: amparo contra leyes es amparo administrativo. ¿Quién emite las leyes? Si bien es cierto lo emite el Poder Legislativo, también se considera para fines prácticos una entidad administrativa, porque todos los entes del gobierno, exceptuando desde luego al Poder Judicial, son entes administrativos. ¿Ok? Otro criterio que vamos a tratar: por territorio. Por territorio estamos hablando desde luego la división de los estados. Así como el IFE tiene, por ejemplo, sus distritos electorales, como la misma federación dividió en 31 estados y el Distrito Federal, el Poder Judicial Federal tiene su división en distritos federales, distritos judiciales, ¿ok? Entonces, la división va en esta guisa. El primer distrito es el Distrito Federal, el segundo es el Estado de México, el tercero es el Estado de Jalisco, el cuarto me parece que es Nuevo León, y así sucesivamente vamos viendo hasta el 27º circuito, ¿ok? Hay circuitos que tienen 2 estados juntos, por ejemplo, me parece que es el 22º, a ver si no estoy equivocado, que comprende el estado de Querétaro y el estado de Hidalgo, ¿ok? Entonces, aquí vamos por distritos. La competencia va en esa guisa. El Distrito Federal no tiene gran problema porque todo el estado es un distrito. El Nuevo León también es un distrito, me parece que a veces que comparte con algunos municipios de otros estados. Hay partes de Aguascalientes que están divididas con Zacatecas, ok, y entonces es una división ya existente. Al quien esté interesado, pues con todo gusto hágamelo saber y le puedo enviar el mapa jurisdiccional, por así decirlo, en materia de amparo, que desde luego es materia federal, ¿ok? A eso me refiero por territorio. Vamos a hablar de los circuitos judiciales, que no son distritos, perdón, si dije distrito, una disculpa, se llama circuito, ¿ok? El segundo circuito es el Estado de México, ya lo comenté, para los que viven allá, es todo el Estado de México, y ellos en sí se dividen en una especie de subcircuitos. También existen esas divisiones. En el Distrito Federal no, pero por ejemplo en el EDOMEX existen tres subcircuitos que no están formalmente en la ley, pero es una organización de la Judicatura del Estado de México en esta función. Por ejemplo, existe el subcircuito en Toluca, está otro en Naucalpan y está otro en Nezahualcóyotl, ¿ok? Para atender a toda la población, o digamos la entidad federativa del Estado de México, y así sucesivamente, ¿ok? Y espero que se entienda, no hay gran ciencia en esta materia. Y vámonos a la tercera competencia, que es probablemente la más importante, y que de aquí vamos a derivar a entrar al tema propiamente en materia, que es ya la tramitación de los juicios. La tercera competencia o división es lo que le llaman grado. Grado, vamos a entender la jerarquía del tribunal o de la instancia jurisdiccional que vamos a atender, ¿ok? No tanto cuantía, sino por grados. En los grados vamos a interpretar, y aquí ya entendemos que existen, muy importante, ojalá que esto quede bien claro, esta es la esencia básica del juicio de amparo, la división de 2 tipos de amparo en nuestro país: lo que se llama amparo directo y lo que se llama amparo indirecto. Y aquí vamos a mencionar, lo precisó LED de bastante adecuada manera en la semana anterior al comentarme que no había hecho mención en función de una serie de tesis o de doctrina que habla del recurso de amparo y del juicio de amparo. Yo tampoco estoy de acuerdo con el concepto recurso de amparo, pero hay quien lo considera así. El recurso de amparo sería el juicio de amparo directo y el juicio de amparo sería el juicio de amparo indirecto, ¿ok? Vamos a hablar primeramente, para olvidarnos de este concepto,
de recurso y juicio, lo vamos a ver hasta el final del amparo directo, lo voy a retomar, pero hasta ahora olvídenlo, los dos son juicio de amparo, ¿ok? Para no irnos tan complicado. Primeramente, vamos a empezar por lo más toral, el juicio de amparo directo, cuyo fundamento está en los artículos 158 en adelante de la ley de amparo. Esto es muy sencillo, digamos, conocer la competencia, por lo menos lo más fácil. Vamos a entrar ahorita a otro tema, a una especie de apartado. Entiéndase, juicio de amparo directo. ¿Quién conoce de un juicio de amparo directo? 2 tribunales colegiados de circuito, ¿ok? Y, por excepción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ejerce lo que se le conoce como la facultad de atracción. ¿Qué es la facultad de atracción? La capacidad que tiene la Corte para decirle a un órgano inferior, desde luego, como todos los del Poder Judicial que son inferiores a la Corte, ¿sabes qué? Pásame tu asunto porque es bastante relevante y yo lo voy a resolver. Ahí está el asunto de Florán Cassel, el del ESME, el de Radilla y casi todos los asuntos más políticos y más relevantes, la ley Televisa. Todos esos son juicios de amparo que la Suprema Corte le ha traído ya sea a un tribunal colegiado, perdón, o a un juzgado de distrito o a un tribunal unitario. ¿Ok? Ya entendiéndose, tribunal colegiado de circuito es el que conoce del amparo directo. Y bueno, de una vez nos vamos a aventar, hablando de competencia por grado. ¿Qué conoce el amparo directo? ¿Cuál es la esencia del amparo directo? Repito, esto que quede como taravilla. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a un procedimiento, ¿ok? Sentencias definitivas, no hay mucha ciencia. Estamos hablando de juicios penales, de juicios civiles, es decir, de entes jurisdiccionales que dictan sentencias definitivas, eso que quede bien claro, definitivas. Laudos, que son la sentencia en laboral, nada más que como las juntas no son un ente judicial, no dictan sentencias, dictan laudos, pero el laudo es la resolución definitiva. Resoluciones que ponen fin a un procedimiento, resoluciones estoy hablando de materia administrativa, por ejemplo, un juicio en el Seguro Social, en el SAT, todo este tipo de entes administrativos, en los tribunales administrativos como lo es el Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, todos los entes administrativos dictan resoluciones, pero reitero que sean definitivas. ¿Por qué resoluciones? Del mismo modo que el derecho laboral, las autoridades administrativas no son judiciales y por lo tanto no tienen facultad de dictar sentencias, pero para fines de amparo directo es competencia. Entonces, por regla general, para no ser tan específico, todas las resoluciones definitivas son atacadas en amparo directo, ¿ok? Y esto es un tema que quizá no lo debería de tratar esta excepción aquí porque estamos en un programa más coloquial, pero si por ahí hay algún interesado, mucho ojo, artículos 159, 160 y subsecuentes de la ley de amparo, otra competencia de amparo directo que tumba ese concepto de que sean solamente sentencias definitivas, y vamos a hablar de violaciones reparables en proceso que dejan sin defensa al quejoso y que puedan influir en el fallo, ¿ok? Son reparables. Todas este tipo de violaciones son atacadas en amparo directo y se promueve hasta el momento de la sentencia, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado claro. Esta es la competencia del amparo directo. Lo vamos a retomar un poquito más adelante y nos vamos con el otro amparo. Antes que nada vamos a leo el chat, dice Murdred: en el caso de Monitor, José Gutiérrez Vivó ganó todas las instancias y un laudo, pero no se ha hecho justicia. Tienes toda la razón, es una vergüenza lo que hizo la justicia mexicana con lo de Radio Centro. Hay una sentencia en un tribunal internacional y el gobierno federal, y aquí se lo vuelvo a mencionar con todas sus letras, el gobierno panista de la federación, tanto por Vicente Fox como por Felipe Calderón subsecuentemente, han cometido una serie de violaciones en esta guisa y han perdonado a Grupo Radio Centro al pago de una sentencia condenatoria a Radio Centro para que le otorguen a Gutiérrez Vivó su
pues lo que le corresponde, que es una monstruosidad de dinero. Radio Centro no ha hecho nada, casualmente es gente de los Azcárraga, digo, reiteramos, aquí está otra vez el mismo asunto, y Gutiérrez Vivó no tuvo para pagarle a sus trabajadores y tiene una serie impresionante de demandas laborales que con toda justicia los trabajadores le han hecho a Monitor. Y pues sí, es una tristeza, Mordred, no se ha cobrado el laudo. Estamos hablando en materia laboral, no en tanto en amparo, pero también vamos a hablar de la ejecución de las sentencias. Ese es un tema bien importante. Abogados interesados en la abogacía, estudiantes. Esto que les voy a decir es algo que me dijo un maestro y que nunca lo voy a olvidar porque tiene toda la razón. Él decía que en el campo del litigio y también en el campo de la impartición de justicia hay dos momentos, no nada más uno, y muy diferentes. Y es así. Una cosa es ganar un juicio y otra cosa es ejecutar la sentencia, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Una cosa es que a mí me concedan una sentencia a mi favor y otra cosa es que en la práctica logre que esa sentencia se haga valer. Y cuando hablamos de cuestiones monetarias, también de cuestiones penales, de cuestiones laborales, es luego muy difícil. Hay mucha gente que gana juicios laborales y no puede cobrarlos o no puede ser reinstalada. Entonces, atiendo en esa guisa va el comentario. Dice Mordernesto que FK le dijo no sé quién sea José Gutiérrez Vivó, perdón, que él había ganado efectivamente, pero le cerró la puerta. Pues sí, argucias legaloides del gobierno federal que no quiso cobrarle a Radio Centro. El Tribunal Internacional dicta la sentencia, pero él no puede hacer el cobro, lo tiene que hacer la Federación. Y bueno, no lo quisieron hacer. Digo, no quiero entrar en la conspiranoia, pero tiene mucha lógica lo que se dice que el gobierno panista, y esto es principalmente Vicente Fox, desde luego, castigó a Gutiérrez Vivó porque transmitía las asambleas o las manifestaciones que hacía López Obrador en el Zócalo en aquellos años, ¿no? Entonces, pues, se puede así, ¿no? No tanto cuidar al Gutiérrez Vivó, digo, ya es una situación así, ¿no? Ya no vamos a hablar del gobierno federal anterior ni del entrante, digamos que el gobierno no quiso no quiso apoyar el cobro de la sentencia y eso es lo que sucedió. Ok, bueno, retomando, dice, vamos a hablar, bueno, ahorita me dio un poquito de risa un comentario de un usuario FB con unos números preguntándole a Jorge Khan, que él es el especialista en miarse en la ley. Sí, tristemente sí. Dice Antenita, entonces los del 1DMX pudieron ampararse y salir libres. Sí, había una manera también. Esto lo voy a mencionar en el amparo indirecto. También había una manera. Pero pues, por ahora salieron libres así. Para lo que ellos buscaban les funcionó. Bueno, vamos a retomar. El segundo amparo, que es el más grande, quizá el más importante en cuestión de trabajo, es el amparo directo, que está fundamentado en el artículo 114 hasta el 152 de la ley de amparo. El amparo directo, estamos hablando de que se combaten actos de imposible reparación, que no son reparables en sentencia, y por regla general, todo lo que no se conoce en amparo directo, se tramita en amparo directo. Por ejemplo, para no irnos en una expresión tan laxa, actos fuera del juicio, actos dentro del juicio o actos después del juicio, ¿okay? Que no sean considerados sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un procedimiento. ¿Ok? Esta competencia la podemos ver en el 114, ya lo he comentado, ¿no? Pero también toda la gama de la jurisprudencia implica conocimiento de amparo indirecto. ¿Quién conoce del amparo indirecto? Por generalidad son dos instancias federales y por exclusividad una instancia que vamos a mencionar un poquito más adelante si nos da tiempo todavía en este programa. Primero, por general, los jueces de distrito, juzgados de distrito son los que conocen del amparo indirecto. Y segundo, Tribunal Unitario de Circuito.
¿Cuándo conoce un tribunal unitario de circuito y cuándo un juzgado de distrito? Por generalidad, el juez de distrito es el que conoce el amparo indirecto. Sin embargo, como jerárquicamente en la ley de amparo, pero en el Poder Judicial, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, un tribunal unitario es superior de un juez de distrito. Es así que cuando los actos reclamados son provenientes de un tribunal unitario, otro unitario es el que conoce de ese amparo. ¿Por qué? Porque sería absurdo que un acto reclamado de un tribunal unitario de circuito fuera reclamado ante un inferior jerárquico. Por lo tanto, cuando estemos hablando de actos provenientes de un unitario, ¿qué hace un tribunal unitario de circuito? Para no irnos tan lejos, la segunda instancia en materia federal, por ejemplo, la apelación en un juzgado ante una sentencia de procesos penales federales, apelaciones en juicios civiles, en juicios administrativos, ¿ok? Todo lo que sea segunda instancia que no es amparo, sino que es materia común de la Federación, lo conoce un tribunal unitario. Ante actos de un tribunal unitario, otro de su misma categoría conoce amparo indirecto. Si no es un unitario, lo conoce el juzgado de distrito, ¿ok? Ahora bien, por excepción, lo había comentado, solamente para resolver en materia del ¿cómo se llama? Suspensión del acto reclamado y por la premura, los jueces de instancia, en términos del artículo 39 de la ley de amparo, cuando se presume como jurisdicción concurrente que no existe por el acto reclamado la premura es tanta que la distancia de llegar a un juez federal y que el acto se ejecute es bastante grave. Aquí en el DF no sucede esto porque estamos hablando de una ciudad que está relativamente cerca de las cosas y está urbanizado. Pero supongamos, el ejemplo por Jalisco, un ejemplo más grande no puede haber. Jalisco es un estado bastante grande y en el cual, para bien o para mal, está casi todo centralizado en Guadalajara. El Poder Judicial Federal tiene su sede en Guadalajara y si mal no recuerdo, aquellos que vivan allá en Jalisco que estén enterados, creo que todos los tribunales colegiados, por ejemplo, están en Guadalajara. Si estamos hablando ya no de Vallarta, por ejemplo, sino de la zona que está en la frontera con Zacatecas, pues hablamos de lugares más o menos rurales y de una distancia muy grande para llegar a la capital. Entonces, si fuera el acto, no sé, una privación ilegal de la libertad, una incomunicación, algo así, pues imagínense de aquí a que llegue la persona hasta hasta Guadalajara, desde esa zona, pues, va a ser bastante absurdo, ¿no? Entonces el acto ya se consumaría y por lo tanto se le da una facultad exclusiva a los jueces de instancia, digamos al juez del pueblo, que él pueda recibir la demanda y de proveer respecto de la suspensión del acto reclamado, que ahorita mismo lo vamos a ver, ¿ok? Esa es una excepción de conocimiento de amparo indirecto. Voy a tratar de precisar para fines importantes cuáles son las competencias del 114 que dice el amparo indirecto. Aquellos interesados, les repito, eso está en la ley, no lo estoy inventando o es de mi guisa, ¿no? Entonces, para pronto, amparo indirecto 114, competencia amparo contra leyes, ya les había comentado que es el amparo contra leyes, es un acto fuera de juicio, por lo mismo es un amparo indirecto. Actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Repito, actos fuera de juicio. Actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo hechos fuera de juicio o después de él. Ya los había comentado. Actos ejecutados dentro o fuera de juicio que no afecten a personas extrañas a él. Es decir, cuando no estén interesados y que no haya recurso ordinario. ¿Ok? Resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Mucho ojo, no ejercicio, más no el ejercicio. ¿Qué es no ejercicio de la acción penal? Esta cláusula o esta clasificación del amparo indirecto, ¿a quién le aplica?
al quejoso, vaya al denunciante, a la persona afectada por un ilícito. Por ejemplo, si a mí me robaron mi vehículo, fui a denunciar a las personas y se hace la de buenas y los detienen y les inician una averiguación previa y resulta que el Ministerio Público dice, ¿sabes qué? No voy a ejercitar acción penal. No encontré elementos. Ese acto faculta al denunciante, es decir, a mí como agraviado del robo, a promover un amparo contra el Ministerio Público contra esa determinación. Distinto el caso, al contrario, cuando el Ministerio Público decide ejercitar acción penal, los detenidos, los probables responsables, los consignados no pueden promover amparo contra ese acto. Y aquí quiero hacer un ejemplo por citar alguno. Los del 1 de diciembre, cuando están en la Procuraduría, estaban me parece en el búnker, en el edificio principal de la Procuraduría del DF, y son consignados a los diferentes penales, ese acto no es materia de amparo, ¿ok? Va a sonar muy extraño lo que voy a decir y es materia técnica, jurídica propiamente, pero se actualiza una causal de improcedencia que implica que no existe un interés jurídico y una afectación directa. Digo, ustedes en el mundo fáctico me dirían, pues cómo no va a haber interés jurídico y no me va a generar un perjuicio el hecho de que me estén consignando que ejerciten acción penal. Pero jurídicamente la determinación del Ministerio Público no irroga esa afectación, ¿ok? Entonces, el amparo se podría promover hasta que se vaya a dictar el auto de plazo constitucional. Quizá es bastante absurdo, hay cosas que en la Suprema Corte yo tengo mis consideraciones, digo, yo lo respeto desde luego, y lo que ellos dicen es ley suprema en la Federación. Entonces hay cosas que son complicadas, ¿no? Digo, saliéndonos un poquito de tema, la Suprema Corte ha determinado, y esto estoy hablando en materia de averiguación previa, lo cual me parece una atrocidad, que no es que el amparo no procede ante la, ¿cómo le puedo decir? Ante la negativa del Ministerio Público a enseñarte las constancias siendo tú probable responsable de un delito. Por ejemplo, si a mí hoy mismo me están investigando por, no sé, por lavado de dinero, por el delito que ustedes quieran, y yo me presento ante el Ministerio Público y le pido que me presente las constancias para yo, digamos, armar mi defensa, y ellos me las niegan, ese acto no es inconstitucional. Digo, para mí honestamente es bastante absurdo, pero así está la situación, ¿no? Entonces, pues de esa manera lo estamos, hay muchas cuestiones de la ley de amparo y de la jurisprudencia que así suceden, ¿ok? Comentarios. Dice Braulio, así es, Alex, en Guanajuato está todo casi centralizado. Sí, me imagino que en Chihuahua, por ejemplo, sucede algo parecido, no lo recuerdo bien. Me vino a la mente el caso de Jalisco, que es un estado grande y que también tiende a suceder estas cosas. Pregunta, ¿quién eres, abogado? Un colaborador del Quinto Poder, Alex Hernández, a tus órdenes. Entonces, bueno, sajándolo del grado, vamos a entrar ya en la materia importante. Quise hacer todo larga introductoria, desde luego, a efecto de que quede bien claro algunos principios fundamentales del amparo, principios que son básicos, y bueno, qué bueno que ahorita que me estoy acordando vamos a tomar lo de la jurisdicción concurrente que les había dicho en el caso de Guadalajara que cité, de Jalisco. Vamos a hacer un ejemplo, ya lo mencioné, cuando es competente. Entonces se le llama jurisdicción concurrente. Esto le corresponde a los tribunales de los estados, pero en materia únicamente de la suspensión del acto reclamado. Repito, por la premura, por la naturaleza del acto, entonces es difícil que se suscite alguna competencia federal en el momento, dada la
preocupación del acto y la distancia de donde están los jueces federales del lugar, ¿no? Entonces, repito, cuando estemos hablando de eso, el artículo 36 y 39, principalmente el 39, le está dando la competencia nada más al juez para que reciba las constancias de amparo y él dicte las providencias necesarias a efecto de que ese acto no se ejecute. Una vez ya dictado eso, el juez, ya sea el juez local, inclusive hasta jueces municipales, ellos pueden van a remitir las constancias ya a un juez federal, porque lo que urge es evitar que se consume el acto. La suspensión del acto reclamado opera de esa manera, ¿ok? Dice Mike, ¿qué pasa cuando se incumple un amparo? Ya sé, te desafueran, ya te desaforan, pero sí, esa es una de las consecuencias. Ya lo habíamos comentado la semana pasada. Cuando se incumple un amparo, otra vez nos vamos a ir muy adelante, lo vamos a tratar igual, pero a manera de previo, por así decirlo. El incumplimiento de una sentencia de amparo conlleva primeramente a una solicitud del Poder Judicial a que el superior jerárquico cumpla con ese amparo y a la funcionario que lo incumplió se le destituye de su cargo. Posteriormente, en este caso, desaforan cuando son funcionarios que tienen fuero. Por ejemplo, me imagino que te refieres propiamente a López Obrador cuando era jefe de gobierno. Él era una entidad con fuero, entonces primero se tenía que hacer desde luego el proceso de desafuero de esta persona, pero si no tiene fuero se destituye y la Suprema Corte, que como repito hasta el día de hoy era la única excepción del ejercicio de la acción penal, la Suprema Corte ejercita acción penal contra ese funcionario por el delito de abuso de autoridad, delito que es de pena privativa de la libertad, pero no nada más aplica contra jefes de gobierno, presidentes, diputados, sino puede aplicar contra un ministerio público, por ejemplo, y ellos no tienen fuero. Entonces, jueces federales también, jueces militares, todos ellos, ¿no? Mucho ojo, cuenta que me acuerdo, la justicia militar también es proclive de amparo, Aquí se rompe el fuero que nada más los militares se resuelven, no. Cuando estamos hablando de amparo, ellos entran a la jurisdicción ordinaria, ¿ok? Bueno, ya no vamos a detenernos, vamos a empezar con el juicio de amparo indirecto. Lo malo es que ya vamos a terminar el programa, entonces yo creo que lo vamos a terminar la semana que entra ya, para entrar de lleno en los juicios. No quiero cortar este tema porque el juicio de amparo indirecto y directo son la base de este tópico. Entonces ya veo la semana que entra vamos a empezar directo con el juicio de amparo indirecto. Desde luego tomaremos el aspecto importantísimo de la suspensión del acto reclamado, que ya lo he mencionado en una gran cantidad de ocasiones. Los recursos, desde luego, que también el amparo tiene segunda instancia, desde luego, dentro de esta instancia. Y vamos a hablar del juicio de amparo directo, que es mucho más sencillo la tramitación, porque tiene que ver mucho menos con nuestra esencia de abogados litigantes, por así decirlo. Trabajas menos y es una instancia revisora 100%. Entonces vamos a tratar de esos dos. Vamos a hablar de la ejecución de las sentencias, como no ha tenido esta inquietud Mike, y yo creo que también vamos a hablar tanto en el juicio indirecto como el juicio directo de la tramitación de la demanda, si les interesa. Vamos a hablar de los requisitos que se necesitan para tramitar la demanda de amparo, ¿ok? Porque me resulta importante hablar de los conceptos de violación, que es el punto toral y el punto básico de una demanda de amparo, donde cae o donde sobrevive una demanda con los conceptos de violación. Vamos a hablar de la audiencia constitucional, de los plazos para promover el amparo, desde luego, y quizá si hay interés, hablaremos de algunos aspectos de la tramitación de la demanda y de los autos que le recaen a dicha instancia constitucional por excelencia, ¿ok? Algo de pruebas, si les interesa, también lo podemos tratar, pero sobre eso podemos ir navegando sobre la marcha. Si les interesa el tema, lo vamos a ir complementando y perfeccionando en este sentido.
Bueno, pues ya nos estamos acercando al final del programa, o más bien ya estamos, yo tengo 10:58 en el reloj. Entonces, dice, fue el que dejó libre a Casé. No, pues no, yo no, si fuera ministro no estaría aquí, Tenita, no creas eso, No, yo no la dejé libre. Si yo hubiera sido probablemente secretario de primera instancia, ya lo he dicho, yo hubiera condenado a pena de prisión a Florán Cassé, hubiera confirmado la sentencia condenatoria. Repito, a la luz de que un juzgado federal no puede atender a la constitucionalidad sino a la legalidad, y el acto hecho por la Secretaría de Seguridad Pública Federal es legal, pero no es constitucional, entonces ahí fue donde cayó la cosa, ¿no? Pero entonces, bueno, vaya, yo no fui para pronto, no estaría aquí tampoco, quizá ya estaría siendo objeto de muchas críticas de algunos superiores jerárquicos. Entonces, pues así lo vamos a dejar por ahora para cumplir cabalmente con el horario y con el procedimiento. Este tema es bastante largo, entonces pues yo espero que les esté siendo agradable. Repito, yo les agradezco mucho los comentarios y las dudas. Quisiera que hicieran también más en función de si les agrada, si quieren que sea más rápido, más profundo en algún tema en particular, cosas por el estilo. No se me ha olvidado algunas cuestiones que me han comentado. Repito, está el tema de que expresó César. Sigo sin tener en concreto cuál es la pregunta, pero ya comenté que le vamos a hacer al final porque tiene que ver con amparo, según entiendo. Y desde luego, cuando terminemos el tema del amparo, vi su cuenta en la petición de ley de hacer el programa en función de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución de la República, la reforma laboral, tratar de hablar de algunos aspectos fundamentales de dicha reforma. Vamos a pretender evitar o eliminar algunos tabús que se han generado. No es el demonio como lo han pintado, o sea, tiene sus matices, hay cosas que evidentemente tienden a ser complicadas, pero pues no todo la pretensión, digamos, calderonista era mala. Yo apoyo y aplaudo una buena cantidad de las intenciones que venían en esa reforma. Lástima que no todas se trasladaron a la ley. Ahí está lo del aspecto sindical, que lástima, me hubiera gustado. Hubiera sido una de las, quizá pocas, digo, todos lo saben, pero de las cosas que le he aplaudido al gobierno que acaba de salir, ¿no? Entonces, pues en esto seguimos. Ahora sí no me voy a despedir tantas veces como en semanas anteriores. Entonces nos estamos escuchando. Un saludo a todos los que nos acompañan. Ahí está Antenita, José Vázquez, Mike, compañero FB, números, no lo voy a leer, es bastante largo. Gracias por tu participación. No te había escuchado. Aquí estamos todos los martes, estamos aquí todos los martes a partir de las 10 para este programa de 10 a 11. Entonces, bienvenido cuando gustes. Braulio, el tocayo Murdred y todos aquellos que nos estén escuchando en los matorrales, pues un agradecimiento. Lo vamos a dejar por ahora. Esto fue Hazlo Legal. Les habla su servidor Alex Hernández. Entonces, que tengan una excelente noche. Me imagino que se quedan con el de Braille o con música. No sé qué es lo que proceda. Y vamos a cortar por ahora. Entonces, muy buenas noches a todos. Esto fue Hazlo Legal. Esto es el Quinto Poder. Y bueno, vamos a hacernos publicidad. No se pierdan mañana Pase Pantalla y la caja de cuentos y todo lo que sigue en los días subsecuentes. Buenas noches. Hasta luego a todos. Bye.